braking zone. Mazepin on the inside. Will they make the corner? No, they won't. Absolutely everywhere. There's a spin for Louis Delatraz in the middle with the rest of the field. And Matsushita heavily into the wall. And he's again by Nikita Mazepin. Big impact into the Tech Pro to surely bring out the red flag. La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, donde solo los mejores pilotos del mundo compiten. O al menos eso pensábamos. En 2021, Nikita Mazepin redefinió lo que significa ser un piloto de F1. Y no precisamente por su talento. Esta es la historia del piloto que demostró que con suficiente dinero puedes llegar a la F1. Aunque tal vez no deberías. Bienvenidos al desastre más caro de la historia reciente de la Fórmula 1. Dinero, controversia y una habilidad especial para chocar. Esos son los ingredientes que marcaron la llegada de Nikita Mazepin a la Fórmula 1. ¿Qué tan ridícula fue realmente su historia? Entrando por fuera en la primera curva, el embudo de la 2. Aquí ya casi se toca con Latifi. Y saliendo aquí... No, se toca con nadie. Todo empezó mal desde el principio. Haas acababa de anunciar a su nuevo piloto para 2021 cuando, una semana después, Mazepin decidió que sería buena idea subir un vídeo a redes sociales donde aparecía manoseando a una mujer en un coche. Haas, obviamente, salió a condenar el comportamiento de su nuevo piloto, pero lo mantuvieron para la siguiente temporada. Y es que cuando tu papá es un oligarca ruso con una empresa de fertilizantes dispuesta a pagar millones, parece que nada más importa. Pero la cosa no se detuvo ahí. La siguiente controversia explotó cuando revelaron el nuevo diseño del coche para 2021. Un Haas, equipo americano, con los colores de la bandera rusa. La explicación era simple: el dinero de Uralkali, la empresa del papá de Mazepin, se hacía notar hasta en la pintura del coche. Si pensabas que las cosas no podían ponerse peor, el GP de Bahrein estaba a punto de demostrar lo contrario. Todo el fin de semana parecía que Mazepin estaba practicando para su gran momento. En la clasificación, quedó a más de 8 décimas detrás de su compañero Schumacher, simplemente vergonzoso. Pero el verdadero espectáculo llegó el domingo. Después de luchar como nadie en las primeras dos curvas, y cuando digo luchar, me refiero a apenas poder mantener el coche en la pista, Mazepin logró lo imposible: hacer el debut más corto en la F1 moderna, durando exactamente 3 curvas antes de estrellar el coche. Así nació la leyenda de Mazepin, un piloto que terminaría opacando a nombres legendarios como Pastor Maldonado en términos de accidentes. Las redes sociales explotaron, los memes se multiplicaron, y la F1 tenía su nuevo antihéroe. Pero estos 30 segundos fueron solo el comienzo de una temporada que pasaría a la historia, por todas las razones equivocadas. Al igual que en Bahrein, Mazepin seguiría demostrando que el dinero puede comprarte un asiento en F1, pero no el talento para mantenerlo. Si hay una regla básica en la F1, es no chocar contra otros pilotos. Pero bueno, estamos hablando de Mazepin. La sesión de prácticas en Barcelona nos dio una muestra perfecta del estilo único de Mazepin. Tan solo imagínate estar tan perdido que hasta Lance Stroll se enoja contigo. Pues eso pasó. Mazepin parecía el alumno estrella de la escuela de choques de Maldonado, y eso es decir mucho. Para que te des una idea, en clasificación quedaba regularmente a casi un segundo de los demás. Y no es como si el Williams fuera mucho más rápido que el Haas. Cuando no estaba dando vueltas como un trompo, se estrellaba contra las barreras. Y cuando no chocaba contra otros pilotos, apenas podía mantener el coche en la pista. Un desastre completo. Los otros pilotos no tardaron en perder la paciencia. ¿Qué diablos está haciendo? Era la frase que más se escuchaba por radio cada vez que Mazepin aparecía en sus espejos retrovisores. Honestamente, nunca había visto a tantos pilotos quejarse de uno solo. Las penalizaciones no se hicieron esperar. En Portugal se ganó 5 segundos por ignorar banderas azules y bloquear a Pérez. Era como si coleccionar sanciones fuera su hobby. Y mientras su reputación se hundía más rápido que el Titanic, Mazepin seguía con su rutina: girar, chocar, justificar, repetir. La cosa llegó a tal punto que tener a Mazepin cerca en la pista era considerado más peligroso que una lluvia torrencial en Spa, y eso que en Spa 2021 ni siquiera pudieron correr por la lluvia. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que esto ni siquiera fue lo peor. Las cosas estaban a punto de ponerse mucho más interesantes con su compañero de equipo. Si hay una regla de oro en la F1, es no chocar contra tu compañero de equipo. Y al parecer nadie le avisó a Mazepin. En Silverstone, los dos Haas estaban en sus posiciones habituales, 19 y 20. No hace falta mencionar quién iba último. Pero Mazepin estaba decidido a demostrar que podía ser líder del equipo, o al menos eso intentó. ¿Viste alguna vez esos vídeos de adelantamientos de Ricciardo? Bueno, parece que Mazepin los estudió, y entendió todo mal. Se lanzó por el interior contra Schumacher como si fuera su peor enemigo. El resultado fue exactamente el que te imaginas, un desastre total. Lo curioso es que Mick siguió como si nada hubiera pasado.
¿La respuesta de Mazepin? Se metió en su trayectoria. Pero espera, porque esto se pone mejor. En Bakú, decidió elevar el juego a otro nivel. ¿A qué velocidad crees que intentó sacar a Mick de la pista? A más de 300 km por hora. La reacción de Schumacher lo dice todo. ¿En serio? ¿Quiere matarnos o qué? El equipo estaba en llamas. Ya era bastante malo tener el peor coche de la parrilla, pero ahora tenían que lidiar con una guerra civil interna. En una entrevista le preguntaron a Mazepin, ¿quién es tu mejor amigo en la parrilla? Su respuesta, Mick Schumacher. La risa del entrevistador lo dijo todo. Después de una charla con el equipo, Mazepin admitió su error, a su manera, solo puse mi nariz ahí. Pero obviamente él necesitaba hacer la curva. Gracias por la aclaración, capitán. Para este punto, Mazepin no solo peleaba contra el coche y contra su compañero, sino que también estaba perdiendo la batalla contra el sentido común. Y cuando pensabas que las cosas no podían empeorar más. A mitad de temporada, la reputación de Mazepin estaba por los suelos. ¿La solución? Parece que papá Mazepin sacó la chequera otra vez. Netflix intentó darle un giro positivo a su historia en Drive Survive. ¿Y qué mejor escenario que el GP de Rusia? Ahí estaba Mazepin, supuestamente usando su conocimiento local del clima para hacer una apuesta temprana por los neumáticos de lluvia. Yo conozco las nubes de Rusia, dijo con toda seriedad. Cuando ves estas nubes, sabes que en 20 minutos va a llover. ¿El resultado de toda esta sabiduría meteorológica? Un espectacular 18º lugar. Sí, detrás de Latifi y Schumacher. Mientras el equipo intentaba mantener una cara seria diciendo cosas como, Nikita mejora en cada carrera. La realidad era otra. Y como cereza del pastel, ni siquiera pudo correr la última carrera en Abu Dhabi. Dio positivo por COVID el día de la carrera. Pero el verdadero final llegó fuera de la pista. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, y el 5 de marzo, Haas tomó una decisión que sorprendió a nadie. Chao Mazepin, chao Uralkali. Mazepin, fiel a su estilo, se quejó en redes sociales diciendo que su voluntad de aceptar las condiciones propuestas fue completamente ignorada. En una entrevista con la BBC llegó a decir que las sanciones eran cultura de la cancelación contra Rusia. Las consecuencias fueron más allá de la F1, sanciones de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, propiedades confiscadas en Italia, hasta le quitaron una mansión de 114 millones de dólares en Sardinia. ¿Su respuesta? Crear una fundación llamada We Compete as One, para atletas excluidos por decisiones no deportivas. Lo más irónico de todo esto es que el equipo mejoró considerablemente después de su salida. ¿Pero realmente necesitábamos más pruebas de que este tipo no debería haber estado en la F1? Los números cuentan historias, y los de Mazepin narran una particularmente desastrosa. El resumen estadístico de su paso por la F1 es simplemente alucinante. En una temporada que constaba de 21 carreras, Mazepin logró acumular 22 pins. Matemáticamente imposible tener más giros que carreras, pero él lo consiguió. Sumó 5 abandonos y alcanzó lo que parecía una hazaña imposible: terminar 21º en un campeonato con solo 20 pilotos. El impacto en Haas fue devastador a múltiples niveles. El equipo no solo perdió puntos valiosos y gastó una fortuna en reparaciones, sino que su credibilidad como equipo de F1 quedó seriamente dañada. Todo ese dinero de Uralkali terminó costando mucho más que solo dólares, costó reputación, moral del equipo y cualquier posibilidad de progreso durante esa temporada. La saga de Mazepin dejó varias lecciones para el mundo de la F1. La primera y más obvia: el dinero puede comprarte un asiento, pero no el talento para manejarlo. Es como darle a un novato las llaves de un Ferrari. Técnicamente puede sentarse en el coche, pero eso no significa que sepa qué hacer con él. La Fórmula 1 tuvo que enfrentar una realidad incómoda sobre los límites del modelo Paydriver. Una cosa es tener pilotos que traen patrocinio y otra muy diferente es tener pilotos que solo traen patrocinio. El caso Mazepin se convirtió en el ejemplo perfecto de por qué el talento debe pesar más que el dinero en el más alto nivel del automovilismo. Mientras tanto, Haas aprendió su propia lección por las malas. Apenas Mazepin se fue, el equipo comenzó a mostrar mejoras significativas en su rendimiento. La ausencia de drama constante y la capacidad de enfocarse en el desarrollo del coche resultaron más valiosas que cualquier cheque. El legado de Mazepin trasciende los memes y los momentos virales. Se convirtió en un caso de estudio sobre las consecuencias de priorizar el dinero sobre el talento. Y así termina la historia del piloto que convirtió el spin en un arte. Aunque no exactamente el tipo de arte que la F1 necesitaba o quería. Si te gustó esta historia de desastres en la F1, ya sabes qué hacer: dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. La próxima semana tendréis otra historia que os va a volar la cabeza. ¡Hasta la próxima!